Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, seguidores del canal Noticias del Ferras TV Internacional y Chido el Coto Político. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente jueves. Y bueno, amigos, esto ya se puso muy interesante. En el Senado de la República tunden y le dan unas clases a la oposición moralmente derrotada. Y sin tanto que hablar y sin más que decir, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 26 de noviembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, Martí Batres, senador de Morena, y Giovanna Bañuelos del PT van con todo para que el presidente sea juzgado como cualquier persona. Y bueno, amigos, como ustedes saben, en los gobiernos pasados abusaban de su poder y no pasaba nada. Y bueno, amigos, este es muy importante, este mensaje, para que todos los mexicanos se enteren de esta propuesta. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Razones por las cuales votaremos en contra, y después, si así me lo concede el presidente de la mesa directiva, hablaremos a favor de la profundidad de la reforma en la siguiente discusión. Ya el senador Monreal explicó un conjunto de razones procedimentales. Quiero agregar algunas conceptuales. Me parece que en el dictamen se revuelven peras con manzanas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tanto el presidente de la República como los legisladores federales gozan de sistemas de protección, dichos sistemas de protección, sin embargo, son diferentes. Entonces, modificarlos implica discusiones distintas. Explico. Actualmente, los legisladores cuentan con un sistema de protección conocido como fuero, que consiste básicamente en que la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Si se declara que sí ha lugar a proceder, el inculpado queda en manos de los órganos regulares de procuración y administración de justicia, pudiendo ser así juzgado por los delitos que se le imputan. En otras palabras, la Cámara de Diputados quita la protección en una declaración. En eso consiste el desafuero. Eso quiere decir que ahí hay un sistema de protección basado en que sin esa declaración de la Cámara de Diputados no puede haber un proceso penal contra un legislador federal. El presidente de la República, en cambio, cuenta con un sistema de protección diferente, conocido no como fuero, sino como inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente no puede ser juzgado más que por los delitos que expresamente dice la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Actualmente, que solo puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. La iniciativa del presidente del actual Ejecutivo Federal lo que busca es modificar la inmunidad. De hecho, quitarla para que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito. Ese es el cambio profundo que está en la mesa. Por lo tanto, me parece importante separar la discusión y rechazar este dictamen para después votar a favor
del voto particular que se ha presentado. De esta manera, distinguimos perfectamente bien un procedimiento del otro. ¿De qué se trata? De que podamos reformar la Constitución centralmente para quitar la inmunidad con la que actualmente cuenta el presidente de la República. El agregado que se plantea en el fondo de la minuta que la Cámara de Diputados envió al Senado es lo que plantea quitar esa inmunidad. Tomando en cuenta lo que se ha dicho, que los mecanismos de protección del presidente y de los legisladores federales son diferentes, hagamos a un lado el dictamen de la comisión para enfocarnos a la discusión sobre la inmunidad presidencial que implica el voto particular que se ha presentado. Y después discutiremos el tema del fuero de los legisladores en la iniciativa o a través de la iniciativa que se presentó el jueves pasado y que entiendo ya está dictaminada. Por lo demás, ganamos en economía procesal si de una vez aprobamos este voto particular que se presentará después de esta discusión, porque así evitaremos que regrese nuevamente a la Cámara de Diputados y con ello evitaremos que se postergue nuevamente. Me parece que primero hay que centrar, ubicar lo que propone este voto particular, lo que se propone con esta reforma. Con esta reforma se plantea que el presidente de la República pueda ser juzgado por todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Esa es la reforma que se plantea. ¿Esto es un avance? ¿Se modifica algo? Por supuesto que sí. Es un avance porque actualmente el presidente de la República no puede ser juzgado por cualquier delito. Tiene inmunidad. Solo puede ser juzgado por aquellos delitos que establece expresamente la Constitución. Entonces, sí hay una gran diferencia, porque hoy en día el presidente solo podría ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Así dice la Constitución. Es decir, hoy en día el presidente no puede ser juzgado por la gran mayoría de los delitos. Solo podría ser juzgado por aproximadamente no más de 30 delitos y no podría ser juzgado por más de un centenar de delitos federales y por los cientos de delitos que contienen en su conjunto los códigos penales de los estados de la República. Es decir, hoy en día el presidente de la República no puede ser juzgado por robo simple, fraude genérico, no puede ser juzgado por lesiones, no puede ser juzgado por variados delitos de corrupción, por allanamiento de morada, despojo, daño en propiedad ajena, contrabando, discriminación, no puede ser juzgado por homicidio culposo, no puede ser juzgado por la mayoría de los delitos. El presidente de la República solo puede ser juzgado por los delitos que señala la Constitución, pero con la reforma que se plantea en el voto particular que está a discusión, que corresponde a la minuta que envió la Cámara de Diputados y que corresponde a la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal, podría ser juzgado por cualquier delito. Es decir,
esa inmunidad sería eliminada. Esta inmunidad, esta imposibilidad de juzgar al presidente de la República por cualquier delito, tiene una larga historia, interesante por cierto. Ya en la Constitución de 1824 se decía: el presidente de la República solo podrá ser juzgado por traición contra la independencia nacional, cohecho y soborno. Nada más por esos delitos. Pero es muy interesante que se mencionaba cohecho y soborno. Después se quitaron. En la Constitución de 1857 se decía: el presidente de la República solo puede ser juzgado por traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común. Es muy interesante que no podía ser juzgado por cualquier delito, pero uno de los delitos por los que podía ser juzgado era ataque a la libertad electoral. También se quitó después. Y en la Constitución de 1917 se estableció que el presidente de la República solo podía ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Pero ya no se mencionaba, como en el 24, cohecho y soborno. Ya no se mencionaba, como en el 57, ataque a la libertad electoral. Entonces, en el espíritu de la primera iniciativa que mandó el actual presidente de la República, se recupera el tema del fraude electoral y se recupera el tema de la corrupción como elementos que ya habían estado en la Constitución de 1824 y en la Constitución de 1857 para que el presidente actual pueda ser juzgado también por esos delitos. Fue un avance. Sin embargo, no se aprobó en aquel entonces, no porque se pidiera que se quitara el fuero de los diputados y senadores también, sino porque se pretendía que los legisladores se acogieran a un listado parcial, cuando actualmente ya pueden ser juzgados por cualquier delito. El presidente de la República envió entonces otra iniciativa, que es mejor que su primera iniciativa. La iniciativa que ahora estamos discutiendo no es la misma del 4 de diciembre del 2018. En esta iniciativa plantea... Su tiempo, senador. Y concluyo, presidente. En esta iniciativa el presidente plantea que el propio presidente de la República pueda ser juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y subrayo, todos aquellos por los que pueda ser juzgado cualquier ciudadana o ciudadano. Esa es la reforma. Eso es lo fregón de esta reforma, que el presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito, porque nunca en la historia de México se ha planteado constitucionalmente que el presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito. ¿Cómo no va a ser un avance? Ahí está la modificación profunda, porque esa inmunidad de que el presidente de un país solo pueda ser juzgado por algunos delitos está en casi todas las constituciones de América y del mundo. Y con esta reforma que aprobemos hoy, haríamos una transformación vanguardista, no solo respecto a la historia de México, sino respecto al ámbito internacional, y pondríamos un ejemplo de una nueva estructura política en la que no exista inmunidad sustantiva, sino que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano. Creo que es una confusión. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos en que hoy es un día histórico para nuestro país.
Coincidimos también en el mecanismo legislativo que deja a salvo el que puedan hacerse dos procedimientos distintos. Uno, como bien lo señala el senador Martí, que tiene que ver con eliminar la inmunidad del presidente de la República, y otro, por ser procedimientos distintos, que tiene que ver con los legisladores integrantes del Congreso de la Unión. La grandeza de una nación se palpa a través de las nobles acciones de las personas y no por sus privilegios. Este día es particularmente significativo por marcar un antes y un después en la vida política de México. Hoy escribiremos un nuevo capítulo en la historia de nuestra nación. Estamos a punto de aprobar en el transcurso del día una reforma trascendental en la que el presidente de la República dejará de ser una figura de banal elogio y principal encubridor de la corrupción. Con la reforma que hoy votaremos, los mexicanos podremos ver en el Ejecutivo Federal a un auténtico y digno representante de nuestro país, a un verdadero servidor de la patria. Además, hacemos historia. Andrés Manuel López Obrador será el primer presidente de la República sin inmunidad. La reforma propuesta al artículo 108 constitucional establece que durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Lo anterior significa que al incluir la posibilidad de ejercer acción penal en contra del presidente de la República, es un avance mayúsculo para combatir la arbitrariedad, corrupción, despotismo y cultura de la ilegalidad. Hemos escuchado las críticas de aquellos que señalan a esta reforma como una simulación, pero les recordamos que durante el largo periodo que estuvieron en el poder, nunca se atrevieron siquiera a esbozar la más mínima modificación, con lo cual se perpetuó la impunidad. Nada en nuestro país ha sido más dañino que la corrupción. Nuestra sociedad se ha sentido agraviada por todos aquellos casos donde la justicia ha sido relegada por la impunidad, en particular por aquellos actos al margen de la ley cometidos por quienes tenían la encomienda de velar por los intereses y el bienestar de todos los mexicanos, comenzando por el presidente de la República. En el antiguo régimen estuvo investido por el saqueo, la corrupción y la opacidad bajo la tutela y confabulación del jefe del Estado mexicano. Como muestra, solo basta analizar los dos sexenios anteriores. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien incorporó en su gabinete a un empleado del cártel de Sinaloa, mientras que Enrique Peña Nieto fue tutelar de un complejo aparato de complicidades que comienzan en Odebrecht, pasando por la Casa Blanca, la estafa maestra, entre muchos otros. Por años, los mexicanos observamos cómo los recursos públicos no se destinaban para el bienestar del pueblo, sino para ensanchar las carteras de los viejos políticos mexicanos. Este día celebramos que el proceso legislativo sea beneficioso de esta iniciativa, que se haya encontrado una ruta. El dictamen que hoy se presenta deriva de un proceso complejo, escrupuloso, en donde ambas cámaras del Congreso de la Unión hemos aportado propuestas significativas que hoy analizamos y en el transcurso del día, sin duda, aprobaremos. Asimismo, el dictamen que se presenta modifica el artículo 111 constitucional para proceder penalmente contra el presidente de la República, acusándolo ante la Cámara de Senadores en los términos del 110 constitucional. El combate efectivo del sistema de impunidad desarrollado en nuestro país durante muchos años de régimen neoliberal requiere del compromiso irrestricto de la legalidad y la efectiva rendición de cuentas ante el pueblo. Comencemos, pues, compañeras y compañeros, con el titular del Ejecutivo Federal. Al eliminar el fuero presidencial o al dotarle de inmunidad,
presidencial, cumplimos con otro de los compromisos ante el pueblo de México. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. De esta manera, el Partido del Trabajo comulga con la mística social del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacer una realidad la igualdad, justicia y equidad. Y para acceder a tan anhelados propósitos, comencemos con aquellos que ostentan el poder. De tal manera que las senadoras y los senadores de mi grupo parlamentario, el del Partido del Trabajo, reafirmamos nuestro compromiso para combatir la corrupción. México es primero. Muchas gracias. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video del senador Martí Batres y Giovanna Mayuelos del PT, dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador será el primer presidente sin inmunidad. Pues esto es algo histórico y bueno amigos, los prianistas como siempre dicen que es una simulación. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenas tardes, que tengan un excelente jueves. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.